El evangelio que el mundo ignoró. Dicen que después de la resurrección de Jesús, hubo un silencio. No un silencio común, sino uno que resonó entre los siglos. Un eco que atravesó templos, montañas y concilios. Un silencio que no todos quisieron romper. La Biblia que hoy conocemos es el resultado de siglos de selección, traducción y censura. Pero antes de ser un solo libro, fue una biblioteca entera. Decenas de textos, cartas, visiones y testimonios. Algunos se conservaron, otros fueron olvidados, y unos pocos fueron ocultados deliberadamente. Entre ellos, los antiguos escritos de Etiopía, una nación que, según muchos estudiosos, guardó una de las formas más puras del cristianismo primitivo. En sus templos tallados en roca, en sus manuscritos protegidos del tiempo y del fuego, sobrevivieron relatos que el mundo occidental nunca conoció. Relatos que hablan de un Jesús más humano, más sabio y más cercano de lo que imaginamos. En el año 325 de a.C., el emperador Constantino convocó el famoso Concilio de Nicea, el evento donde se decidió qué evangelios formarían parte de la Biblia oficial. Ahí se estableció la versión del cristianismo que dominaría Occidente. Pero fuera de esos muros, otras comunidades cristianas, en Egipto, Siria, Armenia y especialmente Etiopía, conservaron textos que no fueron aceptados, por contener ideas demasiado profundas, demasiado libres o demasiado diferentes. Entre esos escritos se encontraba una joya espiritual casi olvidada, el Evangelio de los 12 discípulos del Señor, conservado en su versión etíope. Un texto que narra las palabras que Jesús habría pronunciado a sus discípulos después de resucitar. Mientras las versiones canónicas de los evangelios terminan con la ascensión y el envío del Espíritu Santo, este texto comienza donde los demás terminan. No habla solo de milagros o apariciones, sino de enseñanzas secretas, conversaciones místicas y revelaciones sobre el alma, el reino y la eternidad. Los monjes etíopes aseguran que este evangelio fue traducido del griego al ge'ez, la lengua litúrgica de Etiopía, entre los siglos IV y V, y que su contenido se preservó celosamente, lejos del alcance de Roma, Bizancio o Alejandría. Para ellos, Jesús no dejó de hablar cuando ascendió al cielo. Al contrario, fue en ese tiempo, después de vencer la muerte, cuando reveló lo que los hombres aún no estaban preparados para escuchar. El texto describe cómo los discípulos, reunidos tras la resurrección, le preguntan al Maestro: ¿qué haremos ahora, Señor, cuando el mundo no cree en lo que hemos visto? Y Jesús, según este evangelio, responde: no busquen convencer con palabras, sino con amor. No teman al cuerpo, pues la carne es sombra, pero el alma es la lámpara del Altísimo. Son frases que no encontramos en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, pero que resuenan con la misma esencia de sus enseñanzas: compasión, perdón, humildad y luz interior. En la Biblia etíope también aparecen libros ausentes en las versiones occidentales, como Enoc, Jubileos y la Ascensión de Isaías. Y en ellos, Jesús no solo es el Hijo de Dios, sino el Hijo de la Luz, una energía eterna que existía antes del tiempo. Es un Cristo cósmico, no limitado por fronteras, templos ni religiones. Estos textos afirman que después de su resurrección, Jesús no solo se apareció a sus discípulos, también habría visitado a los pueblos del Oriente, a las almas de los justos y a los hijos de la sabiduría antigua, como si su mensaje hubiera trascendido las fronteras del mundo conocido. Etiopía es, para muchos investigadores, el último testigo de esa fe original. En sus montañas de piedra, las iglesias excavadas de Lalibela, construidas en el siglo XII, pero basadas en tradiciones milenarias, siguen custodiando manuscritos escritos a mano, en hojas de piel y tinta de oro. Entre ellos, se mencionan fragmentos donde Jesús habla no del poder ni del castigo, sino del despertar espiritual. El reino no se conquista con espada ni con temor, sino con la luz que cada hombre guarda en su corazón. Esa visión de Jesús, místico, sabio, universal, fue considerada peligrosa.
porque no se ajustaba a la estructura de poder que la Iglesia deseaba construir. Era una enseñanza que liberaba al creyente del control externo, del miedo, del pecado impuesto. Una enseñanza que ponía el foco no en el templo, sino en el alma. Por eso, muchos de esos textos fueron llamados apócrifos. Pero la palabra apócrifo no siempre significó falso. En su origen griego, apócrifos quiere decir oculto o reservado para los iniciados. Y es precisamente eso lo que parecen ser. Mensajes reservados para aquellos que buscaban una fe más profunda, más personal, más libre. Entonces, surge la gran pregunta: ¿por qué la Iglesia nunca habló de estos textos? ¿Por qué Etiopía fue la única en conservarlos, lejos de los concilios y del control romano? Algunos historiadores dicen que fue simple geografía. Etiopía quedó aislada de las rutas imperiales, por lo que su cristianismo se desarrolló independiente. Pero otros creen que fue providencia divina, una forma de proteger los mensajes que el mundo aún no estaba listo para escuchar. El Evangelio de los 12 discípulos del Señor no solo relata las palabras de Jesús después de su resurrección, sino que también describe visiones de luz, revelaciones sobre el alma y sobre el propósito de la existencia humana. En sus páginas, el Cristo resucitado no enseña teología, sino conciencia. No habla de templos, sino de transformación interior. No ordena construir altares, sino encender la llama del Espíritu. Dicen que cuando Jesús regresó a sus discípulos, no lo hizo como un espectro ni como un Dios lejano, sino como una presencia viva, brillante, serena. Les habló no del final del mundo, sino del principio del alma, y les dijo, según el texto etíope: «El reino de mi Padre no se halla en el cielo ni en la tierra, sino en cada ser que ha conocido el amor verdadero». Palabras que, si hubieran sido aceptadas, habrían cambiado para siempre la forma en que entendemos la fe, la religión y la humanidad misma. Así termina la primera parte de esta revelación, el Evangelio que el mundo ignoró. Un texto guardado en silencio durante siglos, escrito con tinta sagrada en un rincón olvidado de África, esperando el momento en que el mundo estuviera listo para escucharlo, y quizá ese momento es ahora. El encuentro secreto. Después de la resurrección, el sol había desaparecido detrás de las colinas, y en Jerusalén reinaba un silencio denso, casi sagrado. Las calles estaban vacías. El miedo se había apoderado de todos. Los discípulos se escondían en una casa humilde, con las puertas atrancadas y las ventanas cubiertas. El aire estaba cargado de tristeza, de confusión y de algo más, la sensación de que la historia aún no había terminado. Habían pasado solo 3 días desde la crucifixión. Algunos decían que el cuerpo de Jesús había desaparecido. Otros aseguraban haberlo visto caminando cerca del sepulcro. Pero nadie se atrevía a hablar en voz alta. La ciudad estaba vigilada, los soldados patrullaban, y el simple hecho de mencionar su nombre podía costarles la vida. Pedro, con los ojos perdidos en el suelo, murmuró: «Todo terminó. No queda nada». María Magdalena, en cambio, no hablaba. Tenía las manos unidas, los labios temblorosos y la mirada fija en un punto invisible. Había visto algo que los demás no podían entender. El momento en que el aire cambió. De pronto, una brisa recorrió el lugar. Una luz suave empezó a filtrarse por las grietas de la puerta, iluminando las sombras. Los discípulos se levantaron, aterrados. La luz se volvió más intensa, hasta llenar toda la habitación. Y en medio de ella, una figura. No era un hombre, ni un fantasma. Era Jesús, pero no como antes. Su rostro no tenía heridas. Sus ojos no reflejaban dolor. Era puro resplandor. Una presencia que desbordaba paz y fuerza al mismo tiempo. El Maestro había regresado, pero ya no pertenecía a este mundo. En la Biblia etíope, este momento es descrito con palabras que no aparecen en los evangelios tradicionales. Y el Cristo se mostró ante ellos con vestiduras de fuego y palabras de luz. No caminaba, sino que su ser flotaba sobre el aire,
y su voz era como agua que cae sobre piedra sagrada. Los discípulos cayeron de rodillas. Pedro lloró, Tomás temblaba, y Jesús, con una mirada que parecía atravesar el alma, dijo: «No temáis. La muerte no tiene dominio sobre el que conoce su origen. Yo soy el camino de regreso a la luz, pero ese camino está dentro de cada uno de vosotros». Las palabras que no todos estaban listos para oír. Según los manuscritos etíopes, aquel encuentro no fue solo una aparición milagrosa, sino una revelación espiritual profunda. Jesús no les habló de venganza, ni de castigos, ni de imperios. Les habló del alma, del reino interno, y de la verdadera comunión entre el espíritu humano y el Creador. El Padre no habita en los templos que los hombres construyen, ni en los sacrificios que ofrecen con miedo. Él habita en el silencio del corazón, en la chispa que aún arde cuando el mundo se apaga. Estas palabras no fueron registradas por Mateo ni por Marcos. Sin embargo, en la tradición etíope, se conservaron como un testimonio de lo que Jesús realmente quiso enseñar tras su resurrección, que el reino de Dios no era un lugar físico, sino un estado de conciencia. Jesús miró a sus discípulos y continuó: «Buscad dentro de vosotros y hallaréis al Padre, porque donde está vuestro pensamiento, allí está vuestra morada. Si pensáis en la luz, sois luz. Si pensáis en la muerte, moriréis». El Cristo del conocimiento interior. Los discípulos no entendían del todo. Ellos esperaban a un Mesías que restaurara el trono de Israel, un líder que derrotara al imperio romano. Pero lo que escuchaban ahora era algo más grande, más desconcertante. Jesús ya no hablaba como un profeta de la tierra, sino como una conciencia divina despierta. Les enseñó que la verdadera comunión no se hace con pan ni con vino, sino con la conexión del espíritu con el espíritu, que el alma, cuando recuerda su origen, se une de nuevo a la fuente, y allí no hay separación ni culpa. «El que me busca fuera de sí, no me hallará», dijo el Cristo de la Biblia etíope. «Pero el que me busca en el silencio, en su respiración y en su pensamiento puro, ese conocerá mi rostro, aunque nunca lo haya visto». Para los monjes etíopes, estas líneas representan el núcleo de la enseñanza de Jesús después de la resurrección. La gnosis, o conocimiento interior. Una sabiduría que libera al hombre de la dependencia externa y lo reconecta con su esencia divina. La comunión del alma. En esa noche luminosa, Jesús extendió sus manos sobre los discípulos. No había pan, no había cáliz, solo un silencio profundo. Y dijo: «Comed de mi palabra, porque es la vida. Bebed de mi espíritu, porque es la eternidad. El que se une a mí en conciencia, jamás conocerá la muerte». Los apóstoles sintieron cómo algo dentro de ellos se encendía. Ya no era miedo, era una paz inmensa, una comprensión silenciosa. Comprendieron que el Maestro no había regresado solo para mostrar poder sobre la muerte, sino para recordarles lo que siempre fueron: luz del mismo origen, hijos del mismo Padre. La enseñanza que el mundo no comprendió antes de desaparecer, Jesús pronunció una última frase: «Muchos hablarán en mi nombre, pero pocos conocerán mi voz. No sigáis las sombras, seguid la verdad que brilla en vuestro interior». Y así, la luz se desvaneció. Los discípulos quedaron en silencio, sabiendo que habían sido testigos de algo que no todos entenderían. Habían recibido un mensaje que el mundo aún no estaba preparado para escuchar. Reflexión final. Los evangelios canónicos narran apariciones, milagros y promesas. Pero la Biblia etíope habla de algo más íntimo, más profundo. Una revelación dirigida no al cuerpo ni a la mente, sino al espíritu. Jesús no regresó para fundar templos, sino para despertar almas. No vino a imponer una religión, sino a encender una llama interior. Y tal vez, solo tal vez, por eso su mensaje fue silenciado. Porque si todos descubrieran que el reino de Dios vive dentro de cada uno, ya nadie necesitaría que otros le mostraran el camino. Y si Jesús reveló verdades que no todos estaban preparados para escuchar,
Quizás esa es la razón por la que, aún hoy, la Biblia etíope sigue siendo el evangelio que muchos prefieren callar. La visión de María Magdalena. Uno de los pasajes más impresionantes de este texto relata una visión de María Magdalena. Después de la resurrección, ella ve al Maestro rodeado de fuego y dice: «Vi su rostro brillar como el sol, y de su boca salían palabras que eran como relámpagos». Jesús le revela entonces un secreto. El alma que ha conocido el amor no morirá jamás, porque ha tocado el corazón de Dios. María cae de rodillas, y Él le encomienda cuidar las enseñanzas verdaderas, mientras los hombres discutirían sobre leyes. Este fragmento refuerza la idea de que María no fue solo una seguidora, sino una discípula con una comprensión más profunda del mensaje espiritual de Jesús. Algunos eruditos creen que este evangelio etíope conserva rastros de la sabiduría femenina perdida, aquella parte del mensaje de Cristo que reconocía la divinidad también en la mujer. Lo que Jesús advirtió sobre el futuro. Entre las revelaciones más impactantes, Jesús habló del futuro de la humanidad. En la Biblia etíope se lee: «Habrá un tiempo en que los hombres cambiarán la verdad por oro y adorarán a la imagen del poder más que al poder de la imagen». Una profecía que parece escrita para nuestra época. Jesús advierte que su nombre sería usado para justificar guerras, divisiones y fanatismos. También predijo que muchos de sus seguidores se perderían buscando a Dios en templos, cuando el verdadero templo estaba en su interior. «Yo no habito en casas de piedra», dice el texto, «sino en el corazón del justo, en la mente del que comprende». Estas palabras fueron suprimidas porque derrumbaban la estructura de autoridad religiosa. Un mensaje directo, libre, que hablaba de un Cristo interior, no de un poder externo. El mensaje final a los discípulos. Antes de ascender, Jesús los reunió una última vez. Les dijo: «No teman al mundo, porque ya lo he vencido. Pero tampoco se unan a él, porque el mundo no entiende la verdad». Los invitó a ser portadores de luz, no de dogmas. Les ordenó compartir el mensaje del amor eterno y del despertar espiritual, no construir imperios religiosos. Según la tradición etíope, antes de desaparecer entre las nubes, Jesús les entregó un símbolo, una semilla de luz, que debía ser plantada en el corazón de cada creyente. Y así, los discípulos comprendieron que su misión no era crear templos, sino despertar almas. Conclusión. La Biblia etíope nos muestra un Jesús diferente, más sabio, más humano y más cósmico a la vez. Un maestro que hablaba de libertad interior, no de temor, de autoconocimiento, no de obediencia ciega. Quizás por eso su mensaje fue ocultado durante siglos. Pero hoy, que la humanidad busca respuestas más allá de la religión, sus palabras resuenan como una llamada eterna. Despierta, porque el reino de Dios está dentro de ti. Este no es un llamado a abandonar la fe, sino a vivirla desde adentro, con conciencia, amor y propósito. Porque tal vez el verdadero milagro no fue la resurrección de su cuerpo, sino el despertar del espíritu humano. ¿Y tú, qué harás con esta verdad?